El concejal arranca diciendo algo que es cierto, y es que el tema de la oportunidad para presentar las modificaciones de planes de ordenamiento territorial tiene múltiples interpretaciones porque la ley dijo al inicio del periodo constitucional. Lo que pasa es que esas interpretaciones desde el punto de vista legal las hacen los actos reglamentarios del gobierno nacional. Es decir, cuando una ley tiene una condición que no permite su aplicación porque origina un vacío, porque en ninguna parte de la ley está señalado cuál es el inicio del periodo de un alcalde, es el gobierno nacional el que tiene la capacidad legal a través de los decretos reglamentarios de establecer cómo se debe interpretar esa condición. En esa materia, el gobierno nacional ha expedido dos decretos, el 879 y el decreto 4002. Ninguno de estos decretos abordó esa condición y, por supuesto, mantiene la condición interpretativa del vacío para todo el país. Esa es una de las razones que ha expresado Camacol, esa y muchas más, del por qué es fundamental para el país modificar los decretos 879 y 4002. Esos dos decretos hay que modificarlos con urgencia, y con urgencia porque están generando ese vacío, porque están generando dramas en la interpretación de qué revisión excepcional, cuál es el contenido de la norma urbanística capaz de ser revisada excepcionalmente, etcétera, etcétera. De tal manera que esa es una de las prioridades que tiene Camacol en su trabajo arduo con el gobierno nacional para evitar este tipo de interpretaciones. Sin embargo, yo quiero agregar tres cosas para estos efectos de la interpretación. La primera es que, en efecto, esa condición de periodo inicial no está establecida en la ley. No está establecida en la ley. Y sin embargo, el único cotejo que traen las demás leyes para hacer una interpretación armónica de la ley es con los contenidos de corto plazo de los planes de ordenamiento territorial, que, vuelvo y repito, son básicamente los programas de ejecución. En ese sentido, como los planes de desarrollo se tienen que ajustar a los planes de ordenamiento territorial y los contenidos de corto plazo pueden ser modificados por cada alcalde, ese sí fundamentalmente debe hacerse, es decir, la modificación de corto plazo antes de la expedición del plan de desarrollo, es decir, que ahí el inicio del periodo debe ser interpretado antes del plan de desarrollo. Y eso, por supuesto, guarda coherencia, porque ninguno de los elementos del plan de desarrollo puede estar desarticulado con el plan de ordenamiento territorial. En el caso de la modificación general ordinaria de largo plazo, no sucede lo mismo, porque vuelvo y repito algo que dije al principio de mi presentación, y es que los planes de ordenamiento territorial no se vencen. Entonces, como no se vencen, lo que, vuelvo y repito, se genera es el nacimiento de una competencia temporal para que el alcalde pueda presentarle al consejo una modificación, le nace la competencia para modificar los elementos de largo plazo. Por esa razón, el principio del periodo en ese punto de la modificación ordinaria pues es mucho más complejo, no hay forma de interpretarlo, y cualquier posición, pues digamos, es una posición individual de interpretación. No existe en el país ningún antecedente, ninguno, de un juez de la República que se hubiera pronunciado por ilegalidad de un POT por decir que el inicio del periodo eran los 3 primeros meses o el primer año o los 2 primeros años. No existe ningún antecedente judicial y no hay forma de que alguien pueda escribir antecedentes judiciales. Y finalmente, lo que sí hay es decisiones judiciales en el país que han señalado que los concejales no incurren en prevaricato en las evaluaciones de planes de ordenamiento territorial como en los otros acuerdos, porque la formación del acto administrativo, porque los concejales no suscriben actos administrativos, los
concejales dan es una discusión de debate político, técnico y jurídico, y quien firma el acto administrativo pues es el alcalde, que es el que podría incurrir en un acto. Esto luego ahí tampoco hay, digamos, riesgos en materia del consejo. Y finalmente lo que sí les quiero decir es una cosa que yo creo que sí es de la mayor responsabilidad, y el concejal lo ha dicho y por eso me alegra mucho que lo haya dicho. Nunca había visto esto en el país y por eso me parece maravilloso. Por primera vez oigo que el plan de ordenamiento territorial es algo importante y se pide plata para documentos técnicos. Eso sí lo festejo, lo celebro, y por favor córranle a eso, porque eso sí es lo importante. Lo importante sí es que logremos esto que decíamos acá, que son ciudades atrayentes, y la única manera de ser una buena ciudad atrayente es, miren, no le tengan miedo a ponerle plata a los estudios técnicos, la van a recuperar con creces, inviértanle todo lo que sea a los estudios geotécnicos, a los estudios de movilidad, lo van a recuperar con creces. Ahí es donde hay que ponerle el entusiasmo a que eso, porque si es de altísima responsabilidad, y creo que ahí se origina responsabilidad al revés, seguir en un momento de crecimiento económico de la ciudad con un plan de ordenamiento territorial que no se ajuste a esto. Eso sí me parecería altamente irresponsable. Yo les recomendaría que pensaran más bien en una posición de interpretación que los llevara a crear un buen plan de ordenamiento territorial.